corriendo, conduciendo, descansando, trabajando, dibujando, aprendiendo, cocinando. El momento lo eliges tú. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Para escuchar lo que quieras, donde quieras. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero para encontrarnos otro lunes más con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en esa población de nuestra montaña leonesa. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, buenos días. Oye, encantado de escucharte en Ser Minero otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Hoy además tenemos invitado para hablar de otra referencia, ¿no?, editorial vinculada al mundo de la tradición minera. Pues sí, volvemos otra vez a tocar el tema de la literatura minera. Oye, que este año y el anterior nos está dando muchas alegrías, la gente se está animando mucho, ¿no?, a escribir sobre minería, y lo vamos a hacer hablando con el escritor asturiano de Mieres, ¿no?, para más señas, Carlos Barros. Le hemos invitado a Carlos a Ser Minero pues para hablar de su último libro. En este caso es una obra de teatro, que también está muy bien, se llama Tormenta sobre Durán. Nos mete de lleno en un trágico accidente minero, pero la verdad es que nos mete con una visión muy diferente, ¿no?, a la que estamos acostumbrados cuando leemos sobre accidentes mineros en las minas, porque nos lleva con la visión de quienes desde fuera pues tienen que gestionar el accidente en todas sus vertientes, desde que se produce hasta que hay que investigarlo o hasta que hay que depurar responsabilidades. O sea, una obra de teatro muy, muy, muy interesante. Bueno, además aportando, ¿no?, ese elemento novedoso o singular de que sea una obra de teatro, ¿no? Hemos hablado largamente de novelas, de ensayos, de investigación. Bueno, está muy bien y eso también da buena fe de lo rico, ¿no?, que puede ser como motivo de inspiración la minería de nuestra tierra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en Ser Minero. Hola, buenos días a todos, buenos días también a vuestros oyentes, encantadísimo de que me hayáis llamado y de poder hablar de Tormenta sobre Durán, pues. Bueno, una obra que, como estaba apuntando Roberto, toma su fuente de inspiración en hechos reales que te tocan, bueno, sabiendo que eres de Mieres, pues cerca, ¿no?, y que nos remiten a ese trágico, a ese dramático accidente del Pozo Nicolasa. Sí, del Pozo Nicolasa en el año 1995, justo el día 31 de agosto, se produjo una explosión enorme de grisú que se llevó por delante la vida de 14 compañeros, ¿no?, de los cuales 10 eran españoles y 4 de nacionalidad checa. Yo esa explosión, esa tragedia la viví muy de cerca, tanto que, bueno, yo pertenecía también al mundo de la minería y aquella explosión cambió mi vida porque cambié de destino, cambié de trabajo, etcétera, etcétera. No solamente fue eso lo que me motivó para escribir sobre Tormenta sobre Durán, sino que después, debido a mi propia formación y al interés que suscitó el hecho de que el accidente de San Nicolás quedase sin explicación, bueno, pues hizo que despertase en mí muchísimo más la curiosidad para investigar, para indagar y para finalmente concluir escribiendo la obra de teatro. Bueno, de tal manera, Roberto, ¿no?, que nos cuentas que estos hechos reales se llevan luego a un terreno literario y además desde una óptica distinta. Sí, yo creo, Carlos, que tú en un principio, ¿no?, intentaste con todo este caudal de información darle un formato más bien documental, ¿no?, pero al final yo creo que no pudo ser y te orientaste un poco a un lenguaje un poco más parecido, ¿no?, que es el del teatro. Sí, es cierto. Sí, durante años estuve, bueno, conjuntamente con cineasta asturiano intentando hacer ese documental, que la crisis económica se llevó por delante aquel proyecto, que hubiera sido muy interesante, ¿no?, hacerlo, porque bueno, tenías la documentación y había contactado ya con más de 40 personas que estaban dispuestas a hablar en ese documental, ¿no?, para
poner un poco más de claridad a lo que ocurrió allí, ¿no? Ya que, repito una vez más, ese último accidente más importante de la época moderna de la minería en Asturias fue ese de San Nicolás, ¿no? Eso no pudo hacerse. Yo a posteriori, durante varios años estuve pensando qué hacer con toda aquella documentación y con todos aquellos testimonios, ¿no? Y finalmente, bueno, pues me decidí, ya que había hecho otras 2 obras de teatro anteriormente, tirar por ese formato, pero me costó muchísimo trabajo porque tuve que resumir en poco más de 190 páginas todo un caudal enorme de información que yo tenía, ¿no? Bueno, finalmente yo creo que me encuentro o doy por bueno el trabajo realizado y bueno, que la gente lo conozca. Por eso os agradezco a vosotros la difusión que hacéis desde la cadena Ser León. Y la base, Carlos, es, bueno, lo que decíamos, no es un accidente tan terrible, pero luego hasta qué punto es toda la historia o hay algo más novelada, ¿no? Más teatralizada, digamos, otros hechos. Bueno, ahí yo intento con personajes ficticios y con, evidentemente, cambiando los nombres para no identificar a las personas reales que vivieron el suceso, intento recrear, es una obra de teatro que se compone de 2 actos. En el primer acto, cómo se recibe desde el exterior toda la tragedia que está sucediendo dentro, y tú bien lo dijiste al principio, en el segundo acto, al margen de discutir sobre las posibilidades que pudieron originar la tragedia, la catástrofe, la reflexión que yo no buscaba, pero que al final es la que sale en el libro, es y que yo repito una y otra vez en cuantas entrevistas me hacen, es cómo se gestiona la verdad. Y hay una cosa más importante todavía, es que a mí me gusta que los lectores, en este caso, o los espectadores, si algún día se lleva a escena, se pongan en la piel de cada una de esas 5 personas que están en el segundo acto, dilucidando qué se hace con esa verdad que están conociendo o que pueden conocer, ¿no? Siempre la gestión de la verdad es muy complicada si tiene unas complicaciones posteriores que pueden llevar al traste, por ejemplo, como yo doy a entender, a toda la minería de la zona de las cuencas de Asturias, ¿no? Eso hubiera conllevado miles de puestos de trabajo perdidos, ¿no? Entonces, evidentemente, cómo se gestiona esa verdad y a qué conclusión se llega es lo que yo finalmente intenté plasmar en Tormenta sobre Durán. Y los que leemos la obra de teatro, el libro, que somos de fuera de Asturias, ¿no? Quizás nos llame un poco la atención, porque claro, se desarrolla una minería muy especial, que es la minería de una empresa pública, ¿no? Con unos componentes políticos y sindicales que lo marcan todo. Yo, por lo menos cuando lo he leído, me queda un poco impresionado, ¿no? Sobre todo con el papel de, bueno, no voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero con el papel de los sindicatos, o del sindicato, ¿no? Todopoderoso sindicato de la minería asturiano. ¿Eso era realidad o forma parte también un poco de la ficción? Bueno, yo recuerdo que más de una persona que dentro del ámbito minero me preguntaron, Carlos, ¿a ti quién te contó cómo se desarrolló esa reunión? Digo, no, esa reunión no me la contó nadie, es una reunión que yo me saqué después de leer todo. Me imaginé que podía haberse desarrollado así. Evidentemente yo no sé si se desarrolló así o no. Viendo las consecuencias posteriores y cómo se desarrollaron los hechos históricos, pues me acerco muchísimo, ¿no? O quise acercarme muchísimo a esa conclusión final para que los hechos se desarrollaran tal y como sucedieron a posteriori, ¿no? Pero a mí, ni en el primer acto estuve presente, ni en el segundo. Todo es fruto de la imaginación y de la creatividad, sin despreciar, por supuesto, y ahí hago bien en repetir, y vosotros también, que está basada en hechos reales, pero yo doy a entender que una parte puede ser realidad y otra cosa es que yo no estuve presente y como tal no puedo testificar que se desarrollaron así los hechos o no, ¿no? Evidentemente, además, no hablo de Pozo San Nicolás, sino del Pozo Durán, con lo cual a partir de ahí yo quiero que eso quede a la imaginación, repito,
de los lectores que se acerquen a Tormentas sobre Durán. Precisamente quería preguntarle por esa circunstancia a Carlos, ¿no? Sobre la acogida, la respuesta del entorno próximo, ¿no? Que en muchas ocasiones puede ser un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que puede ser un entorno muy agradecido para la lectura de una obra, pero al mismo tiempo muy exigente, ¿no? Con respecto al contenido de una obra inspirada en gran medida en hechos reales. Sí, bueno, en ese sentido la respuesta de los trabajadores y mandos que conozco y que tuve relación con ellos durante mi paso por la empresa pública, pues me felicitan. Sin embargo, yo tengo que decir que durante años, incluso a día de hoy, después de que han pasado 25 años del accidente, y no os quiero contar nada, cuando pasaron solamente 20, cuando yo intenté hacer el documental, los accidentes mineros era un tema tabú. No quiero decir con esto que no se pudiese hablar de ellos, pero de alguna forma lo dejábamos un poco al margen porque, entre otras cosas, y yo creo que se refleja también en la obra de teatro, había que seguir trabajando. No podíamos dejar al margen todo lo que todas las consecuencias que podía traer una posible investigación. Con lo cual, todos intentábamos que alguien nos solucionase los problemas que pudiesen derivar de una investigación. Ese tema a día de hoy todavía late en algunas personas, cada día menos, pero, en fin, yo creo que la curiosidad, el querer saber qué ocurrió en un accidente de aquellas características, que se llevó por delante a 14 compañeros independientemente de su nacionalidad, pues creo que es suficientemente interesante para llamar la atención a quien lo quiera ver. Bueno, pues esta, Roberto, es nuestra última recomendación sobre literatura minera, con ese componente único, ¿no?, de tratarse de una obra de teatro. Una obra de teatro además estupenda, que te tiene en vilo todo el tiempo. En el primer acto, el segundo es un poco más técnico, pero también, y que ojalá, Carlos, pues la veamos sobre las tablas, porque tiene una escenografía además yo creo que bastante sencilla. O sea, a ver si alguna compañía se anima y, bueno, pues disfrutamos de Tormentas sobre Durán, que de verdad es que te lleva desde el principio a fin en vilo, ¿eh? Pasas de la emoción al cabreo. Bueno, está estupenda, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también espero que mi labor está hecha, que es escribir, ¿no? Conozco a muchas compañías de teatro, alguna me ha sugerido esa posibilidad. Me dicen que no es tan sencilla como imagino, porque en la primera parte es muy técnica ponerla en escena, no en cambio la segunda, que es muy sencilla poner en escena, y sin embargo es la que tiene el verdadero contenido, ¿no?, de lo que yo quiero trasladar, ¿no? En cualquier caso, ojalá tanto esta como las anteriores las veamos en escena, porque al final, si se escribe teatro, es para representar, aunque yo también reivindico que también se puede leer teatro, por supuesto. Bueno, pues si llega ese momento, nos encantará hacernos eco de ello en Ser Minero. Carlos Barros, autor de Tormentas sobre Durán, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo a todos. Y gracias también a Roberto Fernández, el director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.